En este video vamos a resolver un par de ejercicios donde participa la densidad. Comencemos resolviendo un ejercicio donde se utiliza la densidad de líquidos. Un comedor industrial genera 15 litros por mes de residuos de aceite de cocina, con una densidad de 920 kilogramos por metro cúbico. El responsable del comedor acopia el aceite en recipientes con un diámetro de 20 centímetros y una altura de 30 centímetros. A. ¿Cuántos recipientes serán necesarios al mes para almacenar los residuos de aceite? B. Calcula el flujo másico en kilogramo por mes de los residuos de aceite. Comenzamos listando los datos con los que contamos. Sabemos que se trata de aceite de cocina, que su flujo volumétrico es 15 litros por mes y la densidad de esta sustancia es 920 kilogramos por metro cúbico. Conocemos las características del recipiente, diámetro de 20 centímetros y altura de 30 centímetros. Tenemos que calcular el número de recipientes que necesitamos y el flujo másico en kilogramos por mes. Las ecuaciones que vamos a ocupar son la del volumen de un cilindro para calcular el volumen que tienen los recipientes en los que se almacenará el aceite de cocina y la densidad. Flujo másico sobre flujo volumétrico. Para el inciso A necesitamos las dimensiones del recipiente y la ecuación del volumen. Sustituimos las dimensiones del recipiente en la ecuación del volumen, realizamos el análisis dimensional de unidades y obtenemos un volumen de 9.424.78 centímetros cúbicos. Para poder comparar este volumen con el flujo volumétrico del aceite por mes, necesitamos convertir este valor a litros. Utilizamos el factor de conversión de 1 litro igual a 1000 centímetros cúbicos, realizamos el análisis dimensional y obtenemos un volumen por recipiente de 9.42 litros. Para calcular el número de recipientes que se requieren, vamos a realizar una regla de 3. Sabemos que cada recipiente tiene un volumen de 9.42 litros y sabemos que tenemos que almacenar 15 litros. La regla de 3 quedaría 15 litros por un recipiente entre 9.42 litros. Realizamos el análisis dimensional y obtenemos que se requieren 1.59 recipientes. Pero como no es posible tener 1.59 recipientes, la respuesta tendría que ser 2 recipientes. Otra alternativa, en lugar de la regla de 3, es utilizar un factor de conversión. Nuestro factor de conversión es un recipiente igual a 9.42 litros. Tenemos 15 litros por un recipiente sobre 9.42 litros. Realizamos el análisis dimensional y obtenemos 1.59 recipientes. De nuevo, la respuesta tendría que ser 2 recipientes. Para el inciso B necesitaremos el flujo volumétrico, 15 litros por mes, y la densidad, 920 kilogramos por metro cúbico. Sabemos que la densidad es igual al flujo másico entre el flujo volumétrico. De esta ecuación despejamos el flujo másico. Flujo másico igual a densidad por flujo volumétrico. Para que nuestra ecuación sea dimensionalmente homogénea, tenemos que convertir el flujo volumétrico de litro por mes a metro cúbico por mes. 15 litros por mes que multiplica a el factor de conversión, 1 metro cúbico sobre 1000 litros,
Realizamos el análisis dimensional y obtenemos un flujo volumétrico de 0.015 metro cúbico por mes. Entonces, el flujo másico es igual a la densidad, que es 920 kilogramos por metro cúbico, por el flujo volumétrico 0.015 metro cúbico por mes. Realizamos el análisis dimensional de unidades y obtenemos un flujo másico de 13.8 kilogramos por mes. Vamos a revisar ahora el ejemplo de densidad con gases. ¿Qué volumen ocuparía 1.2 kmol de nitrógeno molecular a 0 grados Celsius y una atmósfera? Primero vamos a realizar el listado de los datos con los que contamos. Sabemos que el nitrógeno a estas condiciones de temperatura y presión es un gas. Conocemos el número de moles, 1.2 kmol. La temperatura, 0 grados Celsius. La presión, una atmósfera. Y sabemos que estamos buscando el volumen. Para determinar la ecuación que necesitaremos, vamos a hacer una suposición. A estas condiciones de temperatura y presión, el nitrógeno se comporta como un gas ideal, lo cual nos permitirá utilizar la ecuación de los gases ideales, con la constante 82.057 por 10 a la menos 3 litro por atmósfera sobre mol Kelvin. Despejamos de la ecuación de los gases ideales el volumen, convertimos de kilomol a mol, 1.2 kilomol por 1 por 10 a la 3 mol sobre 1 kilomol. Realizamos el análisis dimensional de unidades y obtenemos un número de moles de 1.2 por 10 a la 3 mol. Convertimos la temperatura de grados Celsius a Kelvin, obteniendo una temperatura de 273.15 Kelvin, y estamos listos para sustituir en la ecuación estos valores. Para realizar el análisis dimensional de unidades, vamos a tomar todas las unidades que se encuentran en el numerador y las vamos a copiar tal como se encuentran. Mientras que las unidades que se encuentran en el denominador las vamos a invertir. Entonces, en el denominador tenemos atmósfera, por lo que tendríamos que poner en nuestro análisis dimensional 1 sobre atmósfera. Eliminamos mol con mol, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, y nuestra ecuación tiene unidades de litro. Es dimensionalmente homogénea porque despejamos de la ecuación el volumen, y la unidad que estamos obteniendo es litro, que pertenece a volumen. El resultado numérico es 26.896.64 litros. Otra alternativa para resolver este problema es recordar que un mol de gas ideal a 0 grados Celsius y una atmósfera ocupará un volumen de 22.4 litros. Ojo, esta conversión solamente la puedes utilizar en estas condiciones. Un mol, 0 grados Celsius, una atmósfera y el volumen que ocupa un mol de gas en estas condiciones de temperatura y presión es 22.4 litros. No se te olvide que el gas se tiene que poder considerar como gas ideal. Tenemos 1200 mol que vamos a multiplicar por el factor de conversión 22.4 litros sobre un mol. Realizamos el análisis dimensional y obtenemos un volumen de 26.880 litros. La diferencia de este resultado con respecto al anterior se debe al redondeo en el factor de conversión.